Comenzaremos la clase de hoy. Retomando un concepto que teníamos la clase anterior y es el de ortogonalidad. La ortogonalidad, recordemos que se define sobre vectores de Rn y es si usted tiene un conjunto de vectores de Rn b sub 1, b sub 2 hasta b sub k, tiene k vectores en Rn, decimos que ese conjunto es ortogonal si el producto punto entre ellos es cero. Cualquier pareja que usted tome de ese conjunto, el producto punto da cero, para cualquiera. Si además no solamente el producto punto es cero, sino que la norma de cada uno de los vectores es 1, entonces decimos que son ortonormales. Una forma de ver la ortogonalidad a nivel geométrico es pensar en la perpendicularidad. Los vectores que usted se puede imaginar en R2 y en R3 como perpendiculares son ortogonales. Ahora, lo que pasa es que hablar de vectores perpendiculares en R a la 4 y R a la 5 no tiene sentido porque esos espacios no son graficables. Entonces, lo que, lo que se usa es el concepto de ortogonalidad, que coincide con ser perpendicular en R2 y en R3. Este sería el ejemplo de R2 y este sería el ejemplo de R3. ¿Okay? Luego veremos, antes de terminar la clase, que el número máximo de vectores perpendiculares ya está determinado. O sea, en R3 no puedes tener más de 3, en R2 no puedes tener más de 2, en R4 más de 4 y así sucesivamente. Ok, una vez dicho esto es repaso de lo que vimos la clase pasada, vamos a ver un teorema, que es el siguiente. Teorema. Sea M una matriz. Ok, tenemos una matriz cualquiera. El conjunto de columnas, digamos que las columnas de M son un conjunto ortonormal si y solo si multiplicar M por M transpuesta me da la identidad. La identidad en N, pues donde estén las columnas. ¿Ok? Nosotros estamos escribiendo esto como identidad con mayúscula. Entonces, retomemos qué es lo que nos está diciendo este teorema. Nos está diciendo, vea, si usted tiene unos vectores y usted quiere saber que son ortonormales, lo único que tiene que hacer es calcular M por M transpuesta. Si eso le da la identidad, entonces son ortonormales. Si no, no son ortonormales. O sea, así de sencillo. Listo. Esa es una definición, digamos, es un resultado que da lugar a otra definición. Y es, yo puedo decir que una matriz es ortogonal. ¿Por qué? Porque yo digo que una matriz es ortogonal si sus columnas son ortogonales. Pero el hecho de que sus columnas sean ortogonales es lo mismo decir que M por M transpuesta es igual a la identidad. Entonces, ¿qué es exactamente esto? Vamos a hacer entonces la definición de qué es una matriz ortogonal. Sea M, N por N, una matriz, digamos, perdón, aquí es M que pertenece a las matrices cuadradas, decimos que M es ortogonal si sus columnas son ortonormales. Es decir,
por el teorema anterior, decir que las columnas son ortonormales es lo mismo que decir que m por m transpuesta es igual a la identidad de n. Entonces, lo que estoy diciendo acá, yo voy a decir que una matriz, y esto da a confusiones grandes, ¿ok? Ojo al detalle de lo que estoy diciendo acá. Estoy diciendo, m es ortonormal si sus columnas son ortonormales. Corrijo, m es ortogonal si sus columnas son ortonormales. ¿Ves? No es que sus columnas sean ortogonales, no, son ortonormales. Y ahí es donde se hace una diferencia que a veces da lugar a confusión. Y es que el término es diferente. M es ortogonal si sus columnas son ortonormales. Entonces, las columnas son ortonormales si son ortogonales entre sí y además tienen norma 1. O de manera equivalente, según el teorema anterior, basta con decir que m es ortogonal si cumple esto, que m por m transpuesta es igual a la identidad. Si se cumple eso, entonces es suficiente para decir que m es ortogonal. Ok. Corolario. Bueno, aquí hay... Vamos que... Un corolario, muchachos, es un resultado obvio de una definición, un teorema, algo que se haya demostrado. Eso es algo obvio que casi que ni siquiera necesita demostración, que ya es obvio. Y es la siguiente. M es ortogonal si y solo si m es igual a su inversa. ¿Por qué, muchachos? Porque noten que la transpuesta viene haciendo las veces la transpuesta viene haciendo las veces de la inversa. Y es decir, que usted solo al transponer ya tiene la inversa. ¿Por qué? Porque cuando usted transpone y multiplica acá, pues le da la identidad. Entonces, esa viene siendo la inversa. Entonces, hay dos formas. Entonces, retomemos. Hay dos formas de demostrar que una matriz es ortogonal. Una matriz es ortogonal si m por m transpuesta es igual a la identidad. O bien, calculando la inversa. Si la inversa es igual a m, entonces la matriz sería ortogonal. Esas son las dos formas de demostrar que es ortogonal. ¿Listo? Vamos a hacer unas propiedades, vamos a enlistar unas propiedades de manera resumida que sé que les van a servir en el parcial para que las tengan en cuenta. Y son las siguientes. Propiedades de las matrices ortogonales. De las matrices ortogonales. Recordemos siempre, una matriz es ortogonal si m por m transpuesta es igual a la identidad, o bien si m transpuesta es igual a la inversa. ¿Listo? Ay, perdón, muchachos, aquí se me descaché. No es m igual a m inversa, sino m transpuesta igual a la inversa. Corrijo, muchachos. Esta transpuesta hace las veces de la inversa. Por eso es que va acá la matriz transpuesta. Listo. Perdón ahí por ese lapsus que tuve. Se me olvidó copiar. Lo dije verbalmente, pero no lo escribí. Perdonen la dislexia. Entonces, supongamos que tenemos una matriz ortogonal. Sea Q una matriz cuadrada ortogonal. Este es un pertenece. Tenemos una matriz Q que es ortogonal. Entonces, se cumplen todas las siguientes condiciones. 1. La primera condición ya la copiamos y es que la transpuesta es igual a la inversa.
Eh, listo. La segunda propiedad es las filas de Q también son ortogonales. Ortogonales. Recordemos que Q, por ser una matriz ortogonal, sus columnas son ortonormales. ¿Ok? Pero las filas no son ortonormales, son ortogonales. No necesariamente las filas tienen que tener norma 1, no necesariamente. Pero las columnas sí tienen norma 1. Ahora, la tercera propiedad que tienen las matrices ortogonales son las siguientes. El determinante de Q es igual a más o menos 1. Siempre es más o menos 1. Porque sus columnas son ortogonales. O sea, sus columnas son ortonormales. Entonces, el determinante de la matriz es más o menos 1. Y en realidad uno matemáticamente puede definir la orientación de esa ortogonalidad con base a este signo del determinante, pero pues eso no es tema que abarcaremos en este curso. Esto quiero que lo vean a luz del tema del tercer parcial. Y es lo siguiente. Para todo par de vectores, para todo U y V que pertenecen a Rn, se cumple lo siguiente, y es Q por U producto punto Q por V es lo mismo que U producto punto V. Y ya les voy a explicar qué significa esto, muchachos. Supongan que Q es la matriz que representa una transformación. Entonces usted tiene una transformación acá de Rn a Rn. Y esta es la transformación que induce Q. ¿Cierto? Que llamaremos TQ. La matriz, la transformación que induce Q. Entonces lo que está diciendo acá es, vea, si usted coge dos vectores acá, es lo mismo sacarle el producto punto acá que sacárselo a estas imágenes. O sea, usted le puede sacar el producto punto acá o bien el producto punto acá y siguen siendo el mismo. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Eso quiere decir que las matrices ortogonales a nivel de transformaciones lineales alteran el espacio, pero no cambian las distancias entre los vectores. Porque el producto punto sigue siendo igual. Y como el producto punto sigue siendo igual, entonces las normas el tamaño del vector sigue siendo exactamente el mismo. Al aplicarle la transformación lineal, el espacio, la transformación lineal no me deforma el tamaño de los vectores. Me lo manda otro vector que puede ser diferente, pero tiene el mismo tamaño y va a conservar la misma distancia a sus vectores vecinos. No deforma las distancias definidas. Al menos la distancia euclidiana, la distancia normal. Para todo, vamos a definir este siguiente. Vamos a definir esta quinta propiedad. Y esta quinta propiedad es interesante, porque le dice a uno cómo van a ser los vectores propios. Si lambda es un vector propio, un valor propio, de Q, entonces lambda es igual a más o menos 1. Al igual que el determinante, los valores propios de una matriz ortogonal siempre están definidos. ¿Ok?
siempre están completamente definidos y no son más que menos uno, más o menos uno, tanto el determinante como los valores propios. ¿Ok? Hasta ahí súper sencillo, muchachos, porque entonces retomemos que llevamos de ortogonalidad. Decimos que son vectores ortogonales, cómo saber si, cómo calcular si unos vectores son ortonormales, definir el concepto de matriz ortogonal, cómo calcular si una matriz es ortogonal, pues bastaría simplemente calcular la inversa para ver si es igual a la transpuesta. Y las propiedades básicas de las matrices ortogonales. ¿Ok? Lo que vamos a hacer a continuación, es definir qué significa. Mira, muchachos, nosotros definimos un conjunto ortogonal, luego definimos una matriz ortogonal. Ahora lo que vamos a hablar es de ortogonalidad sobre espacios vectoriales. Deme un momento. Entonces, sí, efectivamente, vamos a hablar sobre qué significa que un vector sea ortogonal a todo el espacio, a todo un subespacio vectorial. Y de hecho lo vamos a graficar, lo vamos a ver gráficamente, geométricamente, para que nos hagamos una idea, al menos en R2 y en R3. Definición. CAW, contenido en Rn, un subespacio. ¿Ok? Decimos que un vector que V que pertenece a Rn es ortogonal a W si B es ortogonal a cada elemento, a cada vector de W. El conjunto de todos los vectores ortogonales es el conjunto de todos los vectores es el siguiente. Lo denotamos como, noten que incluso este símbolo parece el de perpendicularidad, ¿cierto? Como ser perpendicular, porque eso es básicamente lo mismo a nivel de R2 y R3, el ser ortogonal. Entonces, hablamos de esta ortogonalidad como todos los vectores vamos a decir U, que pertenecen a Rn, tal que U producto punto W, un W minúscula, es igual a 0 para todo W en W. Ok, vamos a hacer gráficamente un ejemplo de qué significa ser ortogonal a un subespacio y cómo se ve el conjunto de todos los ortogonales. Listo. Entonces vamos a hacerlo en R2. Vamos a hacerlo primero en R2. ¿Qué significa este conjunto? Primero, ¿qué significa que un vector sea ortogonal? Entonces vamos a graficar R2. Y recordemos cómo son los subespacios en R2. Los subespacios en R2 son líneas rectas que pasan por el origen. Entonces, esta recta podría ser un subespacio. ¿Okay? Suponiendo que es recta, ¿cierto? Esto es lo que llamamos W. Entonces, este B por acá, es ortogonal, donde este ángulo es totalmente recto. Entonces, aquí vamos a copiar. B es ortogonal a W. ¿Ok? B es un vector ortogonal a W. Ahora,
¿quién es, quién sería en este caso el complemento ortogonal de W o el ortogonal de W? Listo, este de acá se llama complemento ortogonal u ortogonal de W. Listo. Entonces, quién viene siendo eso? Pues básicamente, muchachos, es... Denme un momento, yo borro solamente esto de acá. Borro solo la cabecita de este vector, que no nos va a dar, pero bueno. En un momento voy a agrandar esto. Listo. Entonces, esta línea recta que es completamente perpendicular está acá. Este es el ortogonal. ¿Por qué, muchachos? Porque todos los vectores que están en la línea azul son el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a W. Ningún otro vector va a ser ortogonal a W fuera de la línea recta azul. ¿Listo? Ninguno. Absolutamente ninguno. Todos van a estar ahí. Ahora, hagamos el caso en R3. ¿Cómo se vería en R3? ¿Cómo se vería esto en R3? En R3 se vería de la siguiente manera. Supongamos que aquí tenemos X, Y y W. Entonces, ¿qué es un subespacio? ¿Qué es un subespacio en R3? En R3 tenemos puntos, líneas, planos o todo el espacio. Vamos a hacer un plano. Listo, para que sea como diferente al anterior. Entonces, supongamos que tenemos un plano paralelo al plano XY. Okay. Supongamos que yo tengo por aquí un plano. Okay. Un vector que es completamente perpendicular sería este vector de acá. Denme un segundo que se me borró esto de acá. Listo, esto es lo que llamaremos W. Y este vectorcito de acá, este de acá llamaremos B, donde este ángulo entre el plano y el plano es recto. Entonces aquí decimos exactamente lo mismo que dijimos ahorita. B es ortogonal o bien perpendicular, en este caso tiene sentido hablar de perpendicularidad del subespacio W. Ok. No, muchachos, ven, aquí tengo un pequeño error. Y es el siguiente, que el subespacio tiene que pasar por el 0. El plano no puede pasar por encima. O sea que si quiero hacer un plano de esta manera tendría que ser así. Este tendría que ser X. Este tendría que ser Z. Y este tendría que ser Y. Ya voy a cambiar esto, denme un segundo. Esto de aquí es W. Listo. Muchachos, ¿por qué hice esto? Porque recuerden que los subespacios tienen que contener el 0. Entonces este viene siendo nuestro plano. Todo esto es nuestro plano. Tiene que pasar por el 0. Okay. Y este vector es completamente perpendicular. Este vector, esto acá. O sea, hay un ángulo recto. Entonces, esto mismo, si ustedes me preguntan, venga, y el espacio y el espacio complemento ortogonal o el complemento ortogonal de eso, ¿qué es? El complemento ortogonal de eso sería
ok. Muchachos, por facilidad voy a poner este vector, lo voy a poner con toda la línea recta. Lo voy a poner aquí con la línea recta Z para que de una vez nos dé el espacio, pero noten que es exactamente lo mismo. Listo, este de aquí es B. Noten que ustedes, pues yo puedo coger este vector y moverlo, ¿cierto? Pues ese vector en cualquier parte. Pero para nosotros, por convención, los vectores parten del origen, pero ya me entendieron, ¿cierto? Usted tiene el plano y tiene el vector aquí completamente perpendicular. Entonces, dicho eso, en este caso, lo que va a ser el complemento ortogonal es todo el eje Z. Listo. Ya les voy a explicar por qué pasa el vector al lado de allá. Y es que el 0 también es ortogonal. Pues el 0 es ortogonal a todos. Claro, porque cuando usted hace el 0 por cualquier cosa, pues producto punto le va a dar 0. O sea que el 0 es ortogonal técnicamente a todos. Entonces este de aquí sería el complemento ortogonal de W. Listo. Venga, escribamos más bonito aquí W para que se entienda. Esto es W. Y esto es todo el plano. Listo. Ahora, muchachos, noten una cosa. El complemento ortogonal nos está dando otro subespacio. Nos da un subespacio de dimensión 1 en ambos casos, claro. Pero con una diferencia, muchachos. La dimensión de esto más la dimensión de esto me da todo R2. ¿Ok? Y noten además que la dimensión de esto, la dimensión de W más la dimensión del ortogonal me da todo R3. ¿Ok? Y noten, eso no es casualidad, muchachos, es un resultado que vamos a tener general. Y es el siguiente. Primero, todos los complementos ortogonales son subespacios vectoriales también. Y segundo, la suma de las dimensiones de los dos es la suma de todo el espacio. Ese es el resultado a lo que vamos a llegar a esta clase. ¿Listo? Entonces vamos a copiar los resultados que tenemos o que digamos se pueden desglosar desde aquí. Entonces lo primero es que el ortogonal teorema. Si W contenido en Rn es un subespacio, entonces el ortogonal o complemento ortogonal de W también es subespacio. ¿Ok? Este es fácil de entender, por lo menos gráficamente ya lo teníamos, ¿cierto? Ahora, voy a hacerles una observación, porque en ocasiones, sobre todo en los ejercicios, van a tener que a usted no les dan los subespacios, sino que les dan la base, ¿ok? Entonces va a hacer una observación acá, que les va a servir para los ejercicios. Observación. Si W que está contenido en Rn es subespacio con una base beta, que llamaremos B sub 1, B sub 2 hasta B sub K. Entonces voy a copiarlo en símbolo para que se acostumbren. Listo. Z es perpendicular u ortogonal, es ortogonal a W, lo voy a poner aquí. Z es ortogonal a W. Eso es lo que simboliza esto acá. Estoy diciendo esto es ortogonal con esto. Así esto sea un vector y esto sea un subespacio vectorial.
si y solo si, y solo si Z es ortogonal o pongámoslo aquí, digámoslo pongámoslo aquí, Z es ortogonal a beta, es decir, Z es ortogonal a beta. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que para ver si un vector es ortogonal a un subespacio vectorial, yo no puedo validar infinitamente que sea ortogonal a todo el mundo. No, yo lo que hago es, venga, ¿es ortogonal a cada elemento de la base? Sí, es ortogonal. Entonces es ortogonal a todo el espacio. ¿Listo? ¿Por qué se cumple eso, muchachos? Porque la base, cualquier elemento del subespacio se puede ver como una combinación lineal de la base, pero el producto punto se va a partir en la base. Entonces básicamente basta con ser ortogonal en la base para ya ser ortogonal a cualquier elemento del subespacio. Entonces ahora esto de acá, muchachos, es un teorema que les va a servir mucho para hacer ejercicios. Listo, y lo vamos a ver la próxima semana en el repaso. Y es el siguiente. Teorema. Supongamos que tengo una matriz, sea A, una matriz que pertenece a las matrices cuadradas. Entonces, recuerden que cuando yo tengo una matriz, tengo varios subespacios asociados a esa matriz, espacios fundamentales, el ren, el col, el null. Esos espacios fundamentales, muchachos, como son subespacios vectoriales, pues deben tener unos complementos ortogonales, ¿no? Por fortuna existe una relación entre ellos, entonces se tiene lo siguiente. Se tienen los siguientes 4 resultados. 1, 2, 3 y 4. Entonces, primero, el ren de A. Cuando usted calcula el ren de A y le quiere sacar el complemento ortogonal, esto le va a dar el null de A. Ok, el null cambia. Aquí me sobró una L. El null de A. Ahora, si usted lo que está calculando es el col de A y a este espacio vectorial le quiere sacar el complemento ortogonal, entonces vas a tener el null de A transpuesta. Si por el contrario lo que estás calculando es el null de A y lo que quieres es aplicarle la transpuesta, pues te devuelves a este de acá. Mira que son los mismos pero en sentido contrario, ¿cierto? Como dicen por ahí, vea. Este de acá es el sentido contrario de este. Y es, si a este le saco la transpuesta, pues va a ser el ren de A. Y lo mismo, si yo al null de la transpuesta le saco el complemento ortogonal, esto no es una T, esto es complemento ortogonal. Si yo a esto le saco el complemento ortogonal, pues me va a dar el col de A. Entonces noten, este y este son inversos y este son en sentido inverso. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que si usted le saca, si a usted le están pidiendo los complementos ortogonales de un espacio fundamental de una matriz, no se preocupe, eso es muy fácil, porque basta simplemente con calcular el espacio equivalente. El complemento ortogonal de ren es el null de A, el complemento ortogonal del col de A es el null de A transpuesta y viceversa. Si usted coge el null de A y le saca el complemento ortogonal, entonces tiene el ren. Y si coge el null de A transpuesta y le saca el complemento ortogonal, tiene el col de A. ¿Listo? Ok, entonces vamos a hablar, para finalizar la clase de hoy, vamos a hablar de 2 temas. ¿Listo? 2 temas un poco teóricos, pero vamos a tratar de desglosarlo. Y es lo siguiente, muchachos. Primero vamos a hablar de proyección ortogonal y luego el teorema de descomposición ortogonal.
Vamos a hablar de esos dos temas. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es la proyección ortogonal. Esta proyección ortogonal uno la puede pensar de forma gráfica, pero necesita aprenderse la fórmula. ¿Listo? Ya van a ver lo siguiente. Y es esto que vamos a ver aquí, proyección ortogonal. Ortogonal. Entonces, supongamos que tenemos una base ortogonal de un subespacio. Sea B1, B2 hasta B sub K. Una base ortogonal para un cierto subespacio W que está contenido en Rn. Ven, pongamos acá el concepto de para un subespacio W que está contenido en Rn. Listo, hasta aquí nada del otro mundo. Entonces definimos dos cosas. Definimos lo siguiente. Primero vamos a definir la proyección ortogonal. La proyección ortogonal de un vector z en Rn, entonces yo cojo un vector cualquiera en Rn, va a ser lo siguiente: la proyección de z sobre W, la proyección de z sobre W va a ser B sub 1 producto punto z dividido B sub 1 producto punto B sub 1 producto B sub 1. Eso es producto punto, lo que hay abajo. Entonces tiene sentido esta división. Y aquí sería lo mismo, pero con B sub 2, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, pero con B sub 2. Voy a ponerlo aquí. Y sería lo mismo, pero B sub 2. Entonces aquí sería 2. Deme un segundo. Aquí sería 2, 2, 2, 2. Luego seguiríamos con 3. Quería 3, 3, 3, 3. Y así nos iríamos sucesivamente hasta llegar al último. Que el último sería B sub K. Que sería la componente de B sub K. B sub K, B sub K, B sub K y B sub K. Muchachos, recuerden una cosa. Esa fórmula que hay ahí es la proyección. Es la sombra que proyecta Z sobre cada uno de los vectores de la base ortogonal de W. Entonces sumar todo eso es como la sombra total que deja Z sobre W. Sobre el espacio W. Listo, ¿cómo? Ya ahorita les voy a mostrar gráficamente. Listo, ¿cómo se ve esto? Vamos a definir la componente ortogonal. Entonces vamos a definir aquí el segundo. Y sería la componente ortogonal. La componente ortogonal del vector z que pertenece a Rn en W es la siguiente. La componente de z o la componente... A ver, yo veo, esto se puede decir de la siguiente forma. La componente ortogonal de z o bien la componente de z ortogonal en W. O sea, lo puedes decir de las dos formas. Listo, pues técnicamente
ortogonal a W. Aquí ya habría que cambiar a... Se puede decir de las dos formas. Más que así suena más elegante. La componente de Z ortogonal a W es... esto lo vamos a llamar la perp. Recuerden esta palabra de acá, esta abreviación, recuérdenle como perpendicularidad, ser perpendicular. La componente cuando yo estoy hablando de la componente ortogonal, estoy hablando de la componente perpendicular. Entonces, aquí sería la componente de Z, que es ortogonal a W, y sería simplemente B menos la proyección de W en Z. Entonces, note que esto gráficamente lo que les quiere decir, muchachos, es lo siguiente. Esto se puede ver gráficamente en R2 y R3. Listo, yo voy a hacer el ejemplo de R2. ¿Cuál es el ejemplo de R2, muchachos? El siguiente. Supongo que usted tiene acá un subespacio en R2. ¿Ok? Aquí estaría X y aquí estaría Y. Y supongamos que tenemos este subespacio. Listo, esta línea recta W. Entonces, y supongamos que yo tengo un Z cualquiera. Listo, supongamos que yo tengo este Z, que voy a graficar en azul. Listo, que vamos a llamar Z. Un vector cualquiera. Entonces, ¿quiénes vienen siendo la proyección, muchachos? Vea, bájese perpendicularmente hasta acá. Bájese perpendicular. Sería como esto. Baje la cabeza perpendicular acá. Entonces, esta sombra que proyecta acá, esta sombra, esto que hay acá, esto de aquí es la proyección de Z en W. Y esta aquí, el perpendicular de W sería este. Este sería el complemento perpendicular, el complemento ortogonal. Esto sería el ortogonal de W. Entonces, el siguiente sería, coja este azul, este negro, y lo proyecta acá. Pero ahora yo le pinto de un color diferente a esto. Esta negra, para que nos entendamos, sería este mismo vector, este que va acá. Listo. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué ese mismo? Porque noten una cosa. Esto de acá, este negro, sería la proyección, el PER, perdón, sería el PER de Z sobre W, sería este vector, este que hay acá. Listo. Ahora, muchachos, noten que W, note que Z, note que Z se puede escribir de la siguiente manera, como la proyección de Z en W más la componente perpendicular de Z en W. ¿Por qué, muchachos? Porque si yo sumo este vector negro y este vector púrpura, me da exactamente el vector azul. Eso es exactamente lo que es por eso se llama descomposición ortogonal. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo esto es que absolutamente todos los vectores se pueden descomponer como una partecita que está en la parte ortogonal y otra parte que sería la verde. O sea, esta partecita roja pertenece al subespacio vectorial rojo y esta verde pertenece al subespacio vectorial verde, perdón. Entonces, lo que hay aquí, muchachos,
es el tema siguiente que vamos a definir, y es que nosotros definimos lo que es la proyección y la componente ortogonal. Pero noten, muchachos, que eso va mucho más allá. Y es que esos dos están caracterizando todos los vectores. Absolutamente todos los vectores en Rn se podrían escribir como una componente en W y una componente en el ortogonal de W. Listo. ¿Cómo lo calcularía? O sea, si a usted le dicen, no, venga, calcúleme la componente de Z en W, o sea, la proyección. Pues muy sencillo, porque usted ya tiene una fórmula para calcular eso. O sea, si usted quiere saber cuál es la parte que le corresponde al subespacio vectorial W, pues simplemente haga la proyección. Esta es la proyección, que es lo que dijimos que era el verde. Y si usted quiere saber cuál es la componente de Z que está en el ortogonal de W, pues simplemente calcula el vector verde, que es la fórmula que está arriba, Z menos la proyección. Listo. Ahora, como nosotros tenemos esto, uy, este rayón está desde la clase pasada y no se deja borrar. Deme un segundo. No, yo me rindo con este rayón de aquí, ni siquiera se deja borrar. Bueno, muchachos, vamos a omitir ese rayón. No me pondré a pelear con ese rayón. Es como si hubiera rayado todos los tableros con esa marcación. Entonces vamos a ver qué es lo que llamamos descomposición ortogonal. Teorema de descomposición ortogonal. Teorema de descomposición. Descomposición. Creo que está bien escrito. Composición. Esta descomposición, muchachos, no es otra cosa que lo que ya vimos arriba gráficamente. Ortogonal. ¿Qué es la descomposición ortogonal, muchachos? Que en realidad, cuando yo tengo un espacio vectorial, ese espacio vectorial ya me parte todo el espacio de Rn en dos. En el complemento en W y el complemento ortogonal de W. Y todos los vectores se pueden escribir como la suma de un vector que está en W y otro que está en la componente ortogonal de W. Eso es básicamente el resultado que vamos a ver. Entonces, vamos a copiarlo aquí. Sea W un subespacio y V un vector de Rn. Entonces, existen únicos W minúscula que pertenece a W y W minúscula ortogonal que pertenece a W ortogonal, tal que B es igual a W más W ortogonal. Listo. Donde donde W minúscula es igual a la proyección de V sobre W y además la componente ortogonal de V sería el perpendicular de V en W, que ya lo vimos anteriormente. Listo, vimos anteriormente que si sumamos la proyección más el per, me daba el vector, y eso es lo que llamamos descomposición. Y es que lo que dice este teorema es que cuando usted pone un subespacio vectorial en Rn, él automáticamente le parte el espacio de Rn en dos partes, en la parte que contiene W y la parte que contiene el complemento ortogonal. Aquí hay una observación.
una observación importante que yo no sé si es obvia para ustedes, pero observación. Si beta es una base para W mayúscula y beta ortogonal es una base, bueno, este beta ortogonal sí se ve muy feo, entonces pongámosle alfa, y alfa es una base para el ortogonal de W, entonces llamaremos gamma igual a beta unión alfa, o sea, unir los vectores, ¿cierto? O sea, beta es una base, o sea, que es un conjunto de vectores. Alfa es otra base del ortogonal. Lo que estoy diciendo, voy a llamar gamma la unión de esas dos bases. ¿Listo? O sea, dos bases, con los vectores que están en beta y con los vectores que están en alfa y los meto en un conjunto. A eso lo voy a llamar gamma. Gamma es base de Rn. Claro, muchachos, ¿por qué? Porque usted me está diciendo que cualquier vector de Rn se puede ver como la combinación lineal de un elemento que está en W y un elemento que está en el ortogonal de W. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted coge la base de W y la base del ortogonal de W y las junta, pues va a obtener una base para todo el espacio. ¿Listo? Entonces, otra observación importante acá, muchachos, es la siguiente. Como el ortogonal parte el espacio, ¿cierto? El ortogonal es un subespacio de Rn. Entonces, acá hay algo importante. En Rn no pueden haber, no se pueden tener, no se tienen más de n vectores ortogonales. ¿Por qué? Porque los vectores ortogonales, si usted tuviera más de n vectores ortogonales, usted podría construir un subespacio vectorial en Rn con dimensión mayor a n, y eso es imposible. Listo. Si usted está parado en R3, los subespacios que va a tener es de dimensión 0, 1, 2 y 3. A lo sumo. Si está parado en R5, vas a tener 0, 1, 2, 3, 4 o a lo sumo 5, que sería todo el espacio. Pero de ahí no vas a pasar. Entonces tampoco puedes tener más vectores ortogonales que los que te da la dimensión. Listo. Y un último teorema e información relevante, muchachos, que deberíamos tener en cuenta es la siguiente. Teorema. Este teorema nos dice lo siguiente. Si W, por la observación anterior, ¿cierto? O sea, si la base de uno más la base del otro, al unirlo me da la base de Rn, eso quiere decir lo siguiente. Si W contenido en Rn es un subespacio, entonces la dimensión de W más la dimensión del ortogonal, el complemento ortogonal de W, es n. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Quiere decir que como se está partiendo el espacio, la suma de esos dos tiene que ser n. Y aquí es donde toma más fuerza lo que decíamos anteriormente, que no puedes tener más de n vectores ortogonales en Rn. Listo. Bueno, muchachos, los ejercicios acá los voy a dejar para la próxima semana porque técnicamente son fáciles, dado que encontrar proyecciones y encontrar componentes ortogonales simplemente es aplicar fórmulas. O sea, lo que necesitamos aquí es aplicar la primera fórmula y la segunda fórmula. Listo, que es lo de ver ortogonales. Y tener en la cabeza cómo se ve el concepto del complemento ortogonal en R2 y en R3 para que usted lo tenga en su cabeza de manera que lo pueda generalizar a espacios más grandes. Listo.
Y la próxima clase haremos entonces ejercicios de cómo calcular las componentes ortogonales, la proyección ortogonal, la componente ortogonal de un vector y cómo hallar la descomposición ortogonal de un vector dado un subespacio vectorial.